Hoy vamos a hacer un tier maker de entrenadores del Real Madrid. Vamos a darle. ¿Qué pasa, yogurines? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Lo que suelo decir, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de todo lo que voy subiendo al canal. O si no, serás un yogurín toda tu vida y es algo que no te deseo. He creado un tier maker, que lo dejaré abajo en la cajita de descripción, sobre entrenadores del Real Madrid en el siglo XXI, ¿vale? A partir de 1999-2000 en adelante. Y nada, hay muchísimos entrenadores, han pasado muchísimos técnicos y los he clasificado de la siguiente manera. Top, bueno, sin más y no. Lo voy a dar desde mi punto de vista, esto es mi opinión y evidentemente cada uno puede tener la suya. Me gustaría que vosotros en comentarios me dijerais en qué disentís o en qué estáis de acuerdo. Y voy a empezar con el primero, que es Julen Lopetegui. A mí me pareció que sin más, es decir, creo que es buen técnico, pero evidentemente las decisiones que se tomaron con respecto a lo del Mundial, a la hora de ser destituido como seleccionador, tener mucha expectativa puesta en él, que Cristiano Ronaldo abandonara el Real Madrid, fueron muchísimos cambios que yo creo que Julen Lopetegui no pudo gestionar y se le vinieron encima. Creo que tampoco es responsabilidad suya, sino que el Real Madrid demandaba un cambio y a lo mejor él no estaba a la altura de ese cambio. Y en ese aspecto me parece un grandísimo técnico, tampoco tuvo muchísimas oportunidades porque no se tuvo paciencia y finalmente fue destituido. Se llegó a un acuerdo y finalmente Julen Lopetegui dejó de ser entrenador del Real Madrid. Claro, ¿quién cogió las riendas? Santiago Solari. Y Santiago Solari, pues bueno, también lo voy a poner como sin más. Como entrenador tampoco sé mucho de él más allá de las categorías inferiores del Real Madrid y lo que vimos en su corta etapa como entrenador del primer equipo. Creo que tenía buenas ideas, tenía muchísima actitud. Yo me acuerdo aquellas declaraciones de que había que ponerle cojones y creo que tenía buenas intenciones, pero se enemistó con algunos jugadores, tuvo también buenos actos como por ejemplo darle rienda suelta a Vinicius, fue valiente, pero a lo mejor esa temporada creo que no es justa para estos dos técnicos. A lo que me refiero, había muchísimo cambio y a lo mejor no estaban a la altura de las circunstancias. Y es por eso que en ese aspecto lo pongo como sin más. ¿Son buenos técnicos? A ver, de Julen Lopetegui puedo opinar que sí. De Santiago Solari todavía le queda mucho por decir. Zinedine Zidane, para mí es top. A ver, hay otros entrenadores que me gustan muchísimo más, que me parecen que tienen más virtudes, más cualidades, pero él tiene las idóneas para estar en el Real Madrid. Y con esas cualidades ha conseguido muchísimos éxitos en el conjunto blanco. No solo como entrenador, sino también como jugador. Y yo creo que sabe lo que es el Real Madrid y por eso ha tenido tanto éxito. A la hora de comunicarse con los jugadores, a la hora de gestionar la plantilla, es lo que más se destaca de él y no es algo peyorativo, no es algo malo, sino que seguramente sea lo más idóneo para poder conseguir un camino de éxitos en el Real Madrid. Y es por eso que hay que colocarle como top, sobre todo por las 3 Champions League consecutivas y el doblete en la temporada 2016-2017. Es uno de los artífices y hay que reconocérselo. José Mourinho, para mí está entre mis favoritos y fue top. Le dio carisma al Real Madrid en la temporada 2010-2011. La temporada 2011-2012 me parece una barbaridad el nivel de juego del Real Madrid, uno de los mejores del mundo. Y luego aparte pues le compitió al Fútbol Club Barcelona, que era considerado o es considerado como uno de los mejores de la historia. Sobre todo por inocularle esa convicción, esa valentía que había perdido el Real Madrid, sobre todo en competiciones europeas. Cayó 3 veces consecutivas en semifinales de Champions. Pero oye, yo creo que le quiten lo bailado. La Liga de los 100 puntos fue alucinante, también ganó la Copa del Rey y para mí uno de los entrenadores top. Ahora he venido a menos, pero José Mourinho entre mis favoritos. Carlo Ancelotti también. Entrenador top. Hace poco hice uno de ordenar de mejor a peor y puse el último a Carlo Ancelotti entre algunos que había. A ver, le puse como el peor porque tampoco había estado mucho, pero sí que hay que reconocerle que ha sido un entrenador muy top y que dio paz cuando había muchísima tempestad en el Real Madrid tras la etapa de José Mourinho. Creo que ese concepto de pacificador le definía a la perfección y que es un hombre de fútbol, que sobre todo conocía a los equipos grandes por haber pasado por la Juve, por el Milan, por la Roma también pasó como jugador, por haber pasado por el Chelsea, ahora está, es cierto que en el Everton, pero en la etapa en la que llegó al Real Madrid creo que demostró que fue un entrenador lo suficientemente coherente como para que el Real Madrid compitiera y fue una obra maestra colocar a Di María de volante, que eso le ayudó muchísimo para conseguir la 10ª, que por cierto hoy se cumplen 6 años de aquel título. Rafa Benítez, le voy a colocar como sin más. A ver, sin más en el Real Madrid. Se esperaba muchísimo de él, sí que es cierto que para mí es uno de los mejores entrenadores de Europa, uno de los que mejor prepara a sus equipos, pero a lo mejor las cualidades que tiene Rafa Benítez no son las idóneas para el Real Madrid o para ese vestuario. Tuvo muchísimos enfrentamientos con, por ejemplo, Cristiano Ronaldo y no por los enfrentamientos con la plantilla, sino porque a lo mejor él quería
demostrar su manera de entrenar. Por las cualidades que tenía Rafa Benítez no eran las idóneas en ese momento para ese Real Madrid, pero eso no quita de que sea un grandísimo técnico. Yo lo valoro solamente en el Real Madrid y finalmente pues fue destituido y entró Zinedine Zidane, que le dio esa calma para que luego consiguiera la Copa de Europa, la Champions League. No podemos negar que Rafa Benítez, que es un entrenador que ha sentido mucho el Real Madrid, sea mal técnico, ni mucho menos, pero bueno, que en el Real Madrid tampoco tuvo mucha relevancia. Manuel Pellegrini, aquí voy a hacer una excepción y lo voy a colocar como bueno, pero lo coloco como bueno porque en aquella época me parecía gran técnico, ahora a lo mejor está un poquito venido a menos, y creo que se fue muy injusto mediáticamente con él. A ver, sí que es cierto que se le recordará la temporada por el Alcorconazo, por la caída en Champions League, pero la temporada 2009-2010, con tanto cambio como hubo, con las estrellas que llegaron como Kaká, Cristiano Ronaldo, Benzema, tuvo que asimilar todos esos cambios y el Real Madrid llegó a competir muy bien. Que por cierto, el máximo goleador de aquella temporada fue Gonzalo Higuaín, que es algo que no me deja de llamar la atención. Y es por eso que yo quiero tener como esa pizca de justicia con respecto a Manuel Pellegrini, que vale, que a lo mejor tenía que ser destituido sí o sí, o que no iba a progresar su etapa en el Real Madrid, pero eso no quita de que sea mal técnico y de que hiciera una buena participación. Yo creo que se mantuvo en la línea en competición liguera, pero finalmente pues no pudo materializarse en éxitos o en títulos. Juan de Ramos, lo voy a poner sin más. Un entrenador que sí, que tiene muchísima categoría, que ha conseguido muchísimos éxitos, que también es cierto que coincidió con la mejor etapa del FC Barcelona, que también vivió uno de los peores partidos que se recuerda en la historia del Real Madrid, como es el 2-6, pero también tuvo buena temporada, o tuvo una buena época en esa temporada, porque recortó puntos al FC Barcelona, se quedó muy cerca, pero finalmente con ese 2-6 la distancia se amplió y no se pudo hacer nada más. Tampoco tuvo mucha relevancia en el Real Madrid, así que por eso le coloco en sin más. Bernd Schuster, le voy a colocar también en sin más. Parece que los pongo a todos en esta categoría, pero es que tampoco me decía mucho. Sí que es cierto que ganamos una liga con él, pero siempre he dudado en las maneras que tenía Bernd Schuster de gestionar una plantilla, así que por eso le coloco en esta posición. Fabio Capello, para mí Fabio Capello, top. Ganó la temporada 96-97 y ganó la temporada 2006-2007 y se demostró que es un entrenador que sabía optimizar y sobre todo que sabía concentrar a su plantilla. Sabía lo que necesitaba y lo aplicaba en el terreno de juego, sobre todo a nivel defensivo. Entonces, para mí el italiano, ya solamente por el margen de éxito que ha tenido, que en 2 temporadas haya conseguido 2 ligas, pues oye, se merece estar entre los top en la historia del Real Madrid. Remarco. López Caro, pues no. Le faltaba carisma, le faltaba, no sé, actitud, y eso que le pilló en una etapa de muchísimas estrellas, a mí me dejaba muchísimas dudas, al igual Vanderlei Luxemburgo, que para mí, sinceramente, venía como uno de los grandes artífices del fútbol latinoamericano. Y oye, a mí, yo todavía me acuerdo con lo del pinganillo. Tenía una persona en la grada que le hablaba por el pinganillo. Y oye, a mí es que el brasileño nunca me terminó de convencer, si os soy sincero. García Remón, sin más. Creo que también le pilló o le vino muy grande aquella época en el Real Madrid y, bueno, muchísimas estrellas, un poco similar a López Caro. Son esos entrenadores que pasaron por la historia del Real Madrid en los banquillos y que tampoco te dejaron ninguna sensación. Sí que sé que García Remón hay que reconocerle que ha sido un jugador mitiquísimo de la historia del Real Madrid, pero como entrenador, mucho menos. Camacho, yo lo siento, pero no. Le vino muy grande la situación en el Real Madrid. Es leyenda del madridismo como jugador, pero como entrenador duró 5 jornadas, si no recuerdo mal, 5 o 6 jornadas, y pensó que no era lo suyo o que no podía hacerse cargo de este vestuario. Así que yo lo siento, pero no me dejó una muy buena sensación, y eso que venía con la vitola de ser seleccionador de España. Carlos Queiroz, le voy a poner como sin más. Tampoco fue un entrenador que me dijera mucho. Y la verdad es que no puedo decir nada más del portugués. También venía con ese currículum de ser el segundo de Sir Alex Ferguson. Pero bueno, es que tampoco fue algo tan llamativo. Solamente duró una temporada, así que lo pongo en sin más. Y ya por último, voy a colocar a Vicente del Bosque en el top. Pues coloco a Vicente del Bosque en el top por también darle esa calma al Real Madrid en una época en la que se necesitaban títulos. Consiguió la Copa de Europa, la Champions League de 2000, consiguió la Champions League del 2002 y bueno, es uno de los entrenadores más laureados de la historia del Real Madrid y por eso lo coloco en ese puesto, en el top. No hay muchos que sean buenos, a lo mejor podría haber puesto a Rafa Benítez como bueno, ahora que lo estoy viendo,
o incluso a Ben Schuster. Pero bueno, esta es mi opinión, lo quería dejar así de esta manera y me gustaría que en comentarios me dijerais qué pensáis de estos entrenadores, cómo lo colocaríais. Abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace para que lo hagáis. Y nada, muchísimas gracias por ver cada uno de los vídeos que voy subiendo al canal y hasta la vista madridista. Chao.